Lex Informa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Rodolfo Guerrero Martínez. Un gusto saludarte. Aquí nos encontramos en representación del director y fundador de la revista, el licenciado René Castelán, que no pudo asistir a esta conferencia por cuestiones laborales, pero aquí estamos para desarrollarla con todo gusto, maestro. Un gusto saludarte. Igualmente es un placer para mí, igualmente es un placer para mí estar con ustedes en Revista Lex Informa y desde luego, pues conversar un poco de estos temas que dejaron de ser, pues, llamados como el futuro y más bien deberían de ser nombrados y concebidos por toda la comunidad jurídica como el presente. Muchas gracias, a sus órdenes. Increíble el tema, maestro. Derechos digitales e inteligencia artificial. Déjame hacer una pequeña reseña sobre tu instrucción académica. El maestro es abogado por la Universidad Benemérita de Guadalajara y maestro en Derecho con orientación en materia constitucional y administrativa por la misma Casa de Estudios. Es socio fundador y representante legal de la Sociedad Civil Coffee Lounge, doctor Jorge Fernández Ruiz, y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático. No, hombre, entre otras cosas, pero me gustaría ya mejor que entráramos en materia porque se nos fue un poquito de tiempo y que nos dieras, ahora sí, toda la información, maestro. Estamos Sí. a la escucha. Muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a René Castelán también, que entiendo que hoy por motivos laborales pues está en otros espacios produciendo, ¿verdad? Ciencia jurídica, lo cual es muy importante y hágale llegar, por favor, también mis agradecimientos, además de a ti, mi estimado, por la presentación. Bueno, Muchas nada gracias. más una pequeña aclaración. Soy egresado tanto de la carrera de abogado como maestría en Derecho propiamente por la Universidad de Guadalajara. Nada más, Perdón una por... pequeña, sí, un pequeño apéndice nada más. Bueno, una vez dicho esto, ese es un gusto, pues, conversar estos temas que muchos en el gremio a veces dicen, vas a hablar tus temas esotéricos, ¿no? Pero les digo, bueno, es que ya es parte del presente hablar de la inteligencia artificial y miren, tengo algunos cuantos puntos que compartirles de manera más gráfica para que no sea tan monótono esto, pero antes de cualquier otra cosa, referirles, miren, el tema de la importancia de hablar de los derechos digitales y la inteligencia artificial nos conlleva también a poner en relieve la relevancia en el uso de los datos y especialmente la ingesta de los mismos en algo que seguramente también has escuchado mucho en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, que son los algoritmos, debido a que el conjunto de estos algoritmos integra, podrían decir algunos, la inteligencia artificial, le otorgan autonomía. Y en esa propia lógica, lo he manifestado, de hecho, en uno de los artículos que hago semanalmente en el Noticiero Cultural y Científico Iberoamericano, que existe entre la inteligencia artificial, la relación que existe entre la inteligencia artificial y los algoritmos, pues contempla instrucciones paso a paso para crear máquinas que aprendan de la experiencia, realicen la reconfiguración ante nuevos escenarios y desarrollen tareas de manera similar a como lo hacemos los seres humanos. A todo ello, diría un abogado vamos a decir, que le ha tocado pasar por las grandes transiciones tecnológicas más recientes, que, bueno, y esto que tiene que ver con nuestro ámbito legal, bueno, pues desde hace muchos años, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se caracterizó por poner primero que nadie el tema del juicio en línea. Entonces es importante dimensionar el tema de Legal Tech. ¿Qué es el Legal Tech, damas y caballeros? La informática jurídica. Nada más que utilizamos el término en inglés para escucharnos más pro, más cool, dirían algunos otros, Ah, que es el uso de la tecnología para el tema de los servicios legales. Fíjense que durante los 70s se popularizó este concepto. Precisamente cuando la empresa Lexis en el 73 pues inventó la terminal rojo UbiQ para facilitar a los abogados el buscar jurisprudencia en línea. Y paralelamente, fíjense que la Universidad de Colima se caracterizó por tener
promotores muy fuertes del tema de la innovación legal, que daría como creación el JUS, que hoy ya lo da la Suprema Corte a través de una plataforma digital. Entonces, iniciando de esta forma, se da ese nuevo paradigma en el desempeño de la práctica jurídica con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y que en la época contemporánea comprende tópicos selectos, entre los cuales podemos localizar la disminución de costos y mayor eficiencia de las actividades cotidianas, actividades judiciales, la gig economy o economía desempeñada por plataforma digital y el derecho, la justicia digital, que por cierto, hoy no deberíamos estar hablando de justicia digital, damas y caballeros, porque eso es parte del siglo XX. Hoy deberíamos estar hablando de justicia algorítmica y estaríamos hablando de cuestiones ya del cómputo cuántico, pero bueno. Y finalmente también la gran analítica de la información, o también conocida como Big Data, y esto último que también he referido en mi antesala, hablarles del tema de Legal Tech propiamente, que es la inteligencia artificial y la computación en la nube. Así es, mi estimado, como comenzamos esta conversación el día de hoy. Y si tienes algún comentario, adelante, sino también para compartirles algunas cuestiones en este momento a su gentil audiencia. Yo tengo una inquietud, maestro. Adelante. Yo, por ejemplo, estoy más enfocado a la materia penal y yo veo que a partir de la reforma del 2008 a esta actualidad, no quieren muchos juzgadores, muchos operadores, no quieren abandonar ese sistema inquisitivo, como el dinosaurio que no quiere morir. Entonces, ¿cuántos años han transcurrido para poder implementar las ideas, todo lo que el ánimo de la reforma, y no se ha podido consolidar aún? ¿Qué pasa con los derechos digitales y la inteligencia artificial? O sea, ¿cuáles son los retos? ¿Qué sería por parte del Estado? ¿Cómo puede inferir en los juzgadores? ¿Cómo pueden capacitarlos? Vaya, antes de, digo, no hemos consolidado muchas reformas entre la laboral también, pero bueno, esto como dices, ya está tocando a la puerta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera en relación a eso, maestro? Mira, estoy muy seguro, mi estimado, que en respuesta a tu pregunta tan importante, se va a responder a partir de lo siguiente, que en este momento exhorto a quienes tienen el control de la sala virtual me permitan el poder compartir pantalla, porque no me es posible lo siguiente. Pero antes de poder compartir algunas cuestiones que seguro van a ser interesantísimas para el gentil auditorio, tu respuesta es en parte respondida, o se responderá, mi querido amigo, a partir de el tema de los 5 factores de la transformación digital. Y dentro de esos 5 factores entendemos la cultura digital. La cultura que cierra esos 5 factores, por cierto, en donde se enguarda también la estrategia, el liderazgo, el enfoque del usuario, también el tema de las habilidades de la fuerza laboral. Y bueno, la cultura es algo que se debe de impulsar, cultura digital, para que justamente el grueso de la población, fíjense, no me estoy yendo exclusivamente a un gremio de profesionistas como es el caso del abogado. No, estoy yéndome al grueso de la población en nuestro país, México, para que pueda acotarse la brecha digital y pueda facilitarse ese apropiamiento de la tecnología, en donde no le tengamos miedo y en donde, si bien podamos tener alcance del tema del papel, de la firma autógrafa, no le tengamos el miedo a utilizar la plataforma para el tema de notificaciones, promociones, realizar trámites ante el sector gubernamental, porque eso es bien importante. Figúrense ustedes, voy a hacer de nueva cuenta otro paralelismo, que a lo mejor voy a hacer varios de esos en esta conversación corta, pero bastante sustanciosa. Espero también y deseo para todos los que están escuchando, que es en China, que hace 5 o 6 años aproximadamente ya no utilizan el papel moneda ni la tarjeta de débito o de crédito para pagar, ni siquiera en un negocio pequeño, llámese aquí en México una tienda de abarrotes, y lo hacen a través de un código QR con su teléfono celular mismo que está relacionado con una institución bancaria de aquel país. Figúrense ustedes qué tan atrasados o no estamos a ese acotamiento de la brecha y a perder
a perder ese miedo a incorporar a la tecnología. Mientras China hoy ya no ocupa el papel, México se está preocupando por si vamos a dejar o no de firmar autógrafamente un papel para que tenga valor jurídico y valor e interés legítimo ante la situación que estemos refiriéndonos, ¿no? Si fuera, por ejemplo, una cuestión ante un fedatario, etcétera. Entonces, mientras nosotros tenemos miedo en eso, que es bastante sencillo al parecer de muchos, en China ya el pago desde hace 5 o 6 años ya es a través de códigos QR. Y aquí estamos pensando, ¿dejaré o no dejaré utilizar la plataforma digital y dejar de utilizar la firma en papel? Bueno, o sea, haciendo un pequeño paralelismo, no significa que lo que está pasando en el otro extremo del planeta sea la panacea. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es perder el miedo para optimizar procesos y hacer un replanteamiento, un giro de 180 o para otros que les guste referir 360 grados a lo que es nuestra actividad cotidiana. Y es eso, mi querido amigo, el principio de la respuesta a la pregunta que me has formulado. Y ahora sí, que ya puedo compartir pantalla, les haré referencia a, bueno, primero una reflexión. Permítame una reflexión antes de referirme a los derechos digitales propiamente. Si creemos que la tecnología resolverá nuestros problemas, ni comprendes la tecnología ni comprendes tus problemas. Las personas dicen, no, ya la tecnología ya resolvió todo. No va a resolver nada. Si tú no haces nada, pues ¿cómo la tecnología va a resolver las cosas? Espérame tantito, ni que fuera la inteligencia general artificial. Y véanse que ese tema todavía no se materializa, ¿eh? Hoy, el tema que vemos a través de ChatGPT son inteligencias artificiales generativas, que no es lo mismo. Y aquí vamos aprendiendo, ¿no? Todos juntos. Pero bueno, para terminar, la respuesta que me formuló mi estimado anfitrión, los derechos digitales lo que refieren, y que por cierto ya lo había dicho de una manera vamos a decir, sintetizada tal vez o concreta, en una obra colectiva intitulada Hecho Procesal Convencional Interamericana en el año 2021, era que los derechos digitales podemos prevenir que guardan guardan los ámbitos de aplicación y protección, ¿no? Dos ámbitos. Y esto es debido a los supuestos de su regulación. El primero, como derechos subjetivos en torno al contenido económico, o en su caso de protección a los agentes, incluyendo a los consumidores, desde luego. Y el segundo, a la protección de los derechos fundamentales ante todo aquello que deba de estar protegido en el ámbito del poder público, legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionales autónomos, etcétera. ¿Cuáles son esos derechos digitales? Desde hace tiempo, por ejemplo, en el año 2021, ya se había dado a conocer este documento que ves en pantalla, Carta de Derechos Digitales, publicado por el gobierno español. ¿Qué se daba a conocer ahí? Precisamente esas figuras que deberían de ser una agenda obligatoria para llevar una progresividad de nuestras constituciones hacia las demandas sociales que hoy se están haciendo cada vez más latentes en cada uno de los países en el grueso de América Latina y el Caribe, por ejemplo. Estamos hablando de derecho de pseudoanonimato, de ciberseguridad, o qué tal herencia digital, haciendo referencia a aquel tema que queda todavía pendiente en nuestro país, tan siquiera en materia de particulares, que es datos personales post-mortem. ¿Qué pasa con los datos que dejamos en plataformas, aplicaciones y redes sociales digitales al momento de nuestro fallecimiento? Se lo quedaron las plataformas, se eliminaron instantáneamente a nuestra muerte, ¿o qué pasa? Bueno, precisamente estos documentos, aunque no son vinculantes, son declarativos y ayudan a que un país, como es el caso, por ejemplo, de México, donde estamos dando con ustedes también menos diálogo, sirva para reconocer adecuadamente estos derechos humanos de última generación, sin meterme al tema de la cuarta, quinta o sexta generación, de última generación, porque todo esto está en constante cambio. Bueno, eso es uno de los tantos apartados que aborda, por ejemplo, el índice de este documento, ¿no? Derechos de libertad, derechos de igualdad en torno, por ejemplo, a las derechas de acceso al entorno digital o derechos de participación y de conformación del espacio público, como se refiere a derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con la administración pública. O
derechos del entorno laboral y empresarial, en donde podría, en una opinión editorial, decir que alude a esos derechos que hoy en México están más pendientes que nada, que es actualización de la actual Ley Federal del Trabajo para que pueda asegurar ese tema de seguridad social, de contratos de trabajo ante los modelos de economía por plataforma, aquellos que trabajan en Rappi, Uber Eats y etcétera, que es una deuda pendiente. Pero bueno, nuestro flamante legislador, ¿verdad? Permítame utilizar esa expresión de flamante, no necesariamente es negativa, ¿eh? No necesariamente. Ya dependerá la interpretación de cada quien. Bueno, pues ha puesto solamente el tema del teletrabajo, que no es malo, no es malo, tiene sus bondades. Otra cosa es que el patrón no cumpla con esa nueva figura, pero solamente estamos en eso todavía. ¿Y qué pasa con la, vamos a decir, llevar a la Ley Federal del Trabajo a otro nivel? Bueno, estamos poniendo en relieve todas esos desafíos, esas deudas pendientes. Ahora, abramos un poquito el telón y veamos en este momento la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales 2023, que se dio precisamente en el pasado 25 de marzo y que pues daría la aprobación del documento que ves en pantalla, pero sobre todo que daría ese cúmulo de voluntades tras esa reunión que se dio de jefes y jefas de Estado en República Dominicana para que se impulse los procesos de digitalización, que sigo diciendo que eso ya es propio del siglo XX. ¿Por qué? Porque alude al tema técnico de los bits y estamos a muy poco en el mundo de hablar de temas de los qubits, computación cuántica. Imagínense eso, o sea, te vuela la cabeza en cuanto aprendes más del tema, porque estamos haciendo posible aquello que las personas pensarían que es propio de las películas hollywoodenses como Terminator, Robocop y muchos otros cuantos títulos muy renombrados, ¿no? Que te divierten un fin de semana en familia, pero que en la realidad realmente está pujante y está con demasiada fuerza. Permítame nada más culminar con este comentario, que dicho proceso de transformación digital iberoamericano comprende esos 4 aspectos fundamentales que ves en pantalla: hacer frente a las deficiencias sobre las infraestructuras y accesibilidad, que es todo un tema. Imagínense en México no, sí, hablamos de tecnologías de la inteligencia artificial general y hablamos del Internet de las cosas y de la computación en la nube, pero no hay, ni siquiera, no nos vamos solamente al tema de que si hay o no hay Internet. No hay electricidad, no hay electricidad. Bueno, entonces, por eso el tema de la infraestructura de la accesibilidad, ¿no? El desarrollo de las habilidades y capacidades, adaptación de los marcos jurídicos. Y ojo aquí, fíjense bien, adaptación, no sobre regulación, que son 2 cosas totalmente distintas. Y creación o ampliación de derechos sobre la materia, que algunos de ellos ya los referimos en el anterior documento, que era propio del Estado español. Pero bueno, en este punto me detengo, te pregunto, mi estimado anfitrión, qué comentarios surgen, si respondí a tu primera pregunta, a la orden. Sí, claro, por supuesto. No, está muy interesante cómo lo estás preparando, cómo vas diseñando el tema. A mí me gustaría que me compartieras un poco más. Ahorita por el momento no hay preguntas. Yo creo que si pudiera seguir adelante, está todo muy interesante. Pues te agradezco muchísimo. Desde luego, mi encomienda en esta conversación con revista Alex Informa es que no solamente el tema sea interesante, sino también que sea útil. Y vamos a empezar a que sea útil a partir de los siguientes comentarios. Fíjense que cuando vamos más adelante, vamos a encontrar aquellos derechos digitales que he mencionado recién, como es el de la ciberseguridad. Y aquí es cuando abro este rubro que, por cierto, ya lo traté entre un foro de gobierno digital e inteligencia artificial que fue convocado por la senadora Eva Galás en el Senado de la República hace poco tiempo, que también ya he participado en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y que también traté este tema ante creo que más de 5,000 personas en línea con el Estado de Bolivia. Y esa agenda pendiente de derechos digitales en México es bastante importante su reconocimiento. Aquí, por ejemplo,
invoco a una publicación académica de las tantas que hago semanalmente, en donde referenció la ciberseguridad como derecho y se hace el reconocimiento de esa propuesta o esa necesidad de propuesta de ley general de ciberseguridad, en donde vamos a plantear que sea reglamentaria el artículo 21 de nuestra Carta Magna, que al día de hoy erróneamente no se ha hecho por alguna extraña razón. ¿Por qué? Porque normalmente todas y cada una de las iniciativas anteriormente referidas en nuestra, pues vamos a decir, época contemporánea, referencian al artículo sexto, que es propio del acceso a la información, del tema de Internet, por el acceso a los beneficios de la banda ancha y demás, pero que no es el artículo rector que deba de tener reglamentario este tema tan importante de la ciberseguridad, porque pensemos un momento, ¿cuál es el artículo de nuestra Constitución mexicana que referencia el tema de la seguridad pública, por ejemplo? Artículo 21. Quitemos el prefijo de ciberseguridad, ¿no? Bueno, entonces articulemos 21 constitucional más artículo sexto, por ejemplo, párrafo tercero, párrafo cuarto, ¿no? Hablamos del apartado B en su fracción primera de nuestra Carta Magna para poder generar un sentido mucho más interesante de la ley general. Es importante que sepa el auditorio que en la actualidad yo no voy a emitir comentarios de ninguna manera denostativos, no tengo por qué hacerlo de ninguna manera, a que existe una actual ley federal que ha sido aprobada por la Cámara Baja, vamos a decirlo así, de diputados en el Congreso en San Lázaro de nuestro país, en materia de ciberseguridad, que a decir de muchos, no es lo suficientemente buena para garantizar este derecho humano a la ciberseguridad. Sin embargo, a que sea derecho fundamental, por cierto, con su reconocimiento en nuestra Carta Magna, pero lo que sí se dice es que, bueno, a lo mejor si se aprueba, no sea del todo malo, porque pues ya estamos teniendo, vamos a decir, directrices, una panorámica de acción que pueda enriquecer un poquito más a materia como la penal, etcétera, pero puede haber una ley general también. Una cosa no necesariamente es antagónica a otra, cuando lleve un sentido lógico del por qué, ¿no? Pero bueno, primer punto. Segundo, herencia digital. ¿Qué es la herencia digital, damas y caballeros? Podemos definirlo como aquel cuerpo de datos electrónicos que un usuario proporciona y se almacena en una unidad física o en el ciberespacio propiamente, como lo es la Internet, por todos sabido y reconocido, ¿no? Cuando fallece, y lo cual normalmente es protegido a través de una contraseña. Y asimismo comprende sus perfiles de redes sociales digitales, cuentas online, buzones de correo electrónico, ¿no? Nuestro buzón tributario, ¿no? ¿Por qué no? También, evidentemente, historiales de chat, servicios de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, aquí estás viendo la referencia en donde puedes ubicar más de este tema. Digo, tampoco es que yo me autonombre de ninguna manera, ¿eh? Quiero dejarlo bien claro aquí, que estoy descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que me apasionan estos temas, es mi línea de investigación, vamos a decir, de actuación jurídica, y por eso me dedico a escribir. Y aquí estás viendo una complementación al tema que estoy poniendo en este momento en consideración. Y bueno, es de la herencia digital dentro de un contexto bastante general, pero importante, y que en este momento resaltamos qué datos conforman esa herencia digital. Y mencionamos tres, por ejemplo, lo que es denominado como el software as a service o plataformas online, en donde hay reconocimiento de esos datos de acceso, detalles de contratos, de condiciones de rescisión de contratos, imágenes, videos, bueno, todo esto a través de los casos en la industria, ¿no? Que probablemente sean utilizados por muchos de las personas que nos están viendo o nos vean después con un replay que le den a esta conversación en WordPress, en HostSuite y demás. Las licencias y la propiedad son todos esos datos que la conforman. Datos de acceso, condiciones de rescisión de contratos de nueva cuenta, normas de traspaso. Y todos estos casos normalmente lo vemos en Steam o en Origin, que son casos de videojuegos, así como pertenencias y avatares. Hoy que está muy de moda el tema del metaverso, que tiene tanta popularidad, ¿no? Y el hardware, medios, documentos, proyectos, tenemos ejemplos claros, nuestras propias PCs, laptops, discos duros externos, lectores de ebook, consolas de videojuegos. O sea, para que veamos que todo eso
genera datos. Todo eso al final tiene como premisa mayor información. Y esa información tiene que estar bajo una figura que hoy no está considerada debidamente en nuestro marco jurídico constitucional, que es la herencia digital, que es bien importante. ¿Por qué? Porque la Constitución no va a dar definición de todo, lo sabemos los abogados. Sin embargo, la ley de leyes refiere a través de sus preceptos generales bondadosos que haya una relación con leyes reglamentarias, ya sea federales o generales, que puedan inspirar, dicho sea de paso, esa autonomía y soberanía de los estados, de las 32 entidades federativas, para que también a su vez robustezcan esas necesidades que tiene la población ante esta era tecnológica. Para que veamos el sentido que tiene esto, mi querido amigo. Hasta aquí me detengo y quedo a tu disposición. No, mira, yo por ejemplo ahorita en lo que tú comentas, vamos a hablar en el Poder Judicial, por ejemplo, del Estado, Poder Judicial Federal y de alguna otra entidad, la Ciudad de México. Tienes que generar una contraseña, un password para el Estado, uno para la ciudad y uno para el Poder Judicial Federal. Yo quiero entender que lo que tú nos comentas sería como subir eso a rango constitucional y tendrían la obligación de homologarlo. Ya no sería como condicionado que yo, con la potestad que tengo como entidad única, pongo mi contraseña. No, no, no. Aquí este es un rango constitucional porque todo eso son formalismos inútiles, dilatan los procedimientos. Entonces, eso suena muy interesante. Otra cosa, por ejemplo, que me gustaría que me respondieras, es que se me hace súper interesante eso de la herencia digital. Te voy a decir por qué. Te voy a dar un supuesto, un caso práctico, y ahí lo vamos resolviendo. Fíjate que yo me imagino que mi esposa muere y entonces yo tengo acceso a sus conversaciones de Facebook, WhatsApp, todo eso. Y entonces imagínate lo que pudiera descubrir en ese caminar. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cómo tengo acceso a eso? También las consecuencias, ¿no? De lo que me podría dar cuenta. Vámonos a la forma metafórica, decir, ¿qué tal me engañaba, me era infiel? Voy a tener acceso a eso, ¿eso es correcto? ¿Conversaciones, todo? ¿O hay un límite? Hablemos por partes, como dirían por ahí. Perfecto. Cuando se vierte de tu parte, mi estimado, sobre el tema de evitar formalismos que aluden a una figura que no debería de ser, que es ese centralismo, ¿verdad? Ese autoritarismo que también se vive, no podemos decir que no se vive, y no un federalismo, pues es el resultado de, ¿no? Yo estaba diciendo en mi comentario final antes de ponerme a tu disposición con tus dos preguntas que los propios estados de la República, sus constituciones locales, carácter de su autonomía y su soberanía, por cierto, su autonomía, generan, tienen constituciones en sus propios estados y generan figuras que la propia Constitución Federal no tiene. ¿Y eso es malo? No, no es malo, siempre y cuando haya una lógica en la cual se entienda que la ley de leyes es una gran matriz que da esa bondad para que sea flexible el escenario jurídico y pueda combatir a las amenazas que se suscitan en los fenómenos sociales del día a día. Pero aparentemente muchas veces el operador jurídico se le va el rollo, ¿no? Diríamos coloquialmente, y empieza con su tesón, sus sesgos, sus prejuicios. Y bueno, entonces si yo voy de acuerdo contigo, si potencializamos esa naturaleza jurídica de los propios estados, las cosas no tienen por qué determinarse solamente en San Lázaro y en la Cámara de Senadores. ¿Quién dijo eso? También se puede hacer desde los propios estados y el enriquecimiento jurídico y benéfico a favor de la población va a ser mayúsculo. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda, cuando tú me hablas de, a ver, mi pareja, etcétera, es bien importante poner en contexto el tema, bueno, en este momento en relieve del interés jurídico y legítimo, para empezar. Pero primero pongamos una situación en donde vayamos a argumentar y en poner en primer término a la racionalidad y a la ponderación de los derechos en juego y con ello ver si tengo o no
el interés jurídico legítimo para poder decir, pues voy a utilizar la información que dejó mi pareja hoy fallecida, ¿no? Pongamos este caso. Alemania, 2013, si no me equivoco, muere tristemente una niña de 14 años tras haber sido arrollada por un tren. Los padres entonces piden a los tribunales, al Tribunal de Justicia en Alemania, que se le pueda dar básicamente el derecho del acceso a la cuenta de Facebook que dejó su hija hoy fallecida. ¿De acuerdo? Le conceden el derecho. ¿Por qué? Porque son sus padres, línea consanguínea directa, en el uso de eso que es bastante racional del por qué se dio. Sin embargo, la empresa tecnológica, hoy denominada Meta, anteriormente Facebook, apela a esa decisión y los tribunales de apelación en Alemania le dan la razón y privan entonces del derecho de acceso y tutela a ese cúmulo de datos de esos bienes intangibles de lo que dejó la niña en ese perfil de Facebook, de los padres en su custodia para que regrese 100% a Facebook, en donde ellos argumentan la privacidad de los datos de los usuarios, no vaya a pasar algo negativo. Bueno, entonces ahí vamos a ver dos grandes cosas. Privacidad, argumento de Facebook, versus herencia digital, argumento de los padres. Ponderación de derechos. Sacamos en relieve entonces el tema de Robert Alexi y la fórmula del peso. Test de proporcionalidad. Tenemos estos dos grandes derechos. ¿Qué pasa? Pues se atrae y se analiza por la Suprema Corte de Alemania este caso y se resuelve a favor de los padres. Y no solamente eso, hubo una evolución significativa en Alemania del 2014 al 2018, si no me equivoco, que es cuando se resuelve ese caso. ¿Cuántos años pasaron? Para que también Alemania tuviera como efecto, vamos a decir, benéfico a raíz de todo ese caso y lo que significó que tuviera una propia ley de protección de datos. Entonces, pongamos todo esto en sintonía a lo que es tu pregunta y digamos, en el momento en donde hoy una persona tenga ya la figura que no solamente quede en el limbo, en lo etéreo, sino más aterrizado y que ya está reconocido totalmente, pues digamos que lo que se va a reconocer es cómo una persona hoy pueda dejar a través de la figura de un testamento, pero no cualquier testamento, sino un testamento digital que hoy solamente está reconocido, por cierto, en una figura que recientemente la Ciudad de México integró en su propio Código Civil, para que el notario, ante la petición del particular que va a generar su testamento, ¿verdad? Con el apoyo correspondiente del fedatario, pueda dejar ese cúmulo de masa de bienes intangibles a disposición en el momento de su fallecimiento aquel familiar de línea consanguínea directa o aquel que se acredite como tal, pero en donde se garantice siempre eso que he estado manteniendo en mi conversación, en mi respuesta, interés legítimo, interés jurídico, para que no se diga, ah, pues sí, el novio, ¿verdad? Era el único pariente, seguramente no, pero tiene que haber una razón de por qué ante un tema de un privado como es Meta, en el cual las conversaciones de WhatsApp, Instagram y Facebook forman parte de una sola compañía, te vaya a dar el acceso. ¿Por qué? Porque hay condiciones muy claras y eso es que no haya fines comerciales, fines que transgredan el legado digital de esa persona que ya no se puede defender porque ya no existe. Y no puedes entonces proceder a tus anchas, vamos a decirlo coloquialmente, para decir, ah, no, para ver, qué fotografías dejó y le dejó a la amiguita y si tenía otros ex y otros amantes, no, 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 no. Y ahí se estipula correctamente los límites. Qué bueno que me planteaste esa pregunta, mi estimado, porque de esa manera dejamos un esquema, espero yo, mucho más amplio para que a las personas les quede claro también la importancia de la figura que ya no está tan lejana en la realidad mexicana y que tiene, por supuesto, sus límites, sus límites.
Bueno, pero maestro, de pronto alguien que omite hacer las formalidades del testamento, se resolvería de la forma genérica, es decir, a través de un juicio intestamentario, hablando en materia civil, o cómo sería, Y ¿a dónde esto, se y, remite? y- y es todo un problema. Bueno, hoy no te podré, y tú y yo lo sabemos, cuando no hay testamento es un verdadero dolor de cabeza. Pero, a ver, tendríamos que acatar en parte porque los datos están siendo manejados por un privado y tendríamos que ver también los términos y letras pequeñas de ese privado que está diciendo, estas son las características para que yo te pueda dar acceso. No las cumples, no te doy acceso. ¿Y tú cómo también vas a pelear esto ante las instancias correspondientes si realmente no tienes, vamos a decir, el peso o la razón para poder tener, pues eso que argumentas que es proteger, tutelar lo que dejó la persona, hoy fallecida y que fue tu pareja? Y ya prácticamente te ponen la cancioncita melancólica de fondo, ¿no? No, no, yo diría que hay que tener no es una receta de cocina esto que se está mencionando aquí. Va por situaciones concretas, casos que ameritan diferentes variables, pero que en general sí tenemos que tener en cuenta esos dos grandes actores, ¿no? Por una parte, las personas involucradas en dichos datos y por supuesto quien está teniendo la custodia, el almacenamiento de esos datos, que es un privado, que es Meta, que es TikTok, que es Amazon, etcétera, ¿no? Bueno, mi estimado, permíteme adelantar un poquito para poder comprender también otra gran deuda pendiente que tiene nuestro país ante toda esta progresividad tecnológica y que solamente Chile lo ha trabajado debidamente, que son los neuroderechos. Dentro de esta agenda pendiente de derechos digitales. Neuroderechos, ¿como cuáles? Bueno, estos neuroderechos aluden a nuevos derechos humanos, como el derecho a la identidad digital personal, que puede ser familiar para muchos, pero tal vez no tanto. Derecho a la privacidad mental, derecho a la protección contra sesgos y discriminaciones por los propios algoritmos y sistemas expertos, y el derecho al libre albedrío, al igual que al acceso equitativo. Fíjense ustedes, dirías, ¿cómo? Que a la privacidad mental. Bueno, como ustedes saben, ya nosotros estamos rodeados de tecnología y, por supuesto, en muy corto plazo vamos a tener interacciones de tecnología que sean parte sí o sí muy cercanas a nuestra economía corpórea y a nuestra psique, de manera que haya senadores o ex senadores de la República en países como Chile que estén proponiendo este tema. Pero antes de irme a sus detalles, quiero resaltar, poner en consideración y resaltar estos detalles que estamos viendo ante el tema de los neuroderechos rápidamente. A ver, tengamos en cuenta algunos cuantos datos. El cerebro humano está formado por unas 1.000 millones de neuronas. Las neuronas se combinan de manera tal que cada uno contribuye a guardar muchos recuerdos a la vez, aumentando de manera exponencial la capacidad de almacenamiento, algo más cercano a 2,5 petabytes. El cerebro es una máquina con mucha memoria, pero con procesadores de neuronas más lentas que las máquinas. Y en una comparativa podemos ver que el cerebro, pues, bueno, tenemos esta inteligencia humana que implica mucho más velocidad y análisis de los datos, que tiene como principal característica el sentir, adaptarse flexiblemente a nuevas situaciones y tener la capacidad creativa. Pero por otra parte tenemos en el tema de las máquinas que tienen la capacidad de realizar tareas automatizadas, analizar enormes cantidades de datos y solucionar problemas con inmensa rapidez y precisión. A ver, aquí enfaticemos que cada neurona tiene una velocidad del orden de kilohercios, es decir, que son 1 millón de veces más lenta que los gigahercios de las máquinas. O sea, fíjense ustedes, por eso hay ese argumento o ese comentario que a veces es falaz, en donde se dice que el cerebro pues ya quedó muy atrás de la computadora. No necesariamente a partir de lo que vemos en el segundo párrafo del lado donde está la imagen del cerebro, que es la capacidad de adaptarse flexiblemente y la capacidad creativa. Sin embargo,
ante temas de inteligencia artificial adaptativa e inteligencia artificial generativa como ChatGPT, DALL-E y Midjourney, bueno, ya no va tan lejano el tema. Sin embargo, yo le tengo mucho fe al tema de la inteligencia humana y también le tengo mucha fe y por eso hago este exhorto a que las personas fortalezcan su inteligencia natural y que no se dejen agobiar o, vamos a decir, agachar o hincar porque va a llegar la inteligencia artificial ya tan poderosa y te va a hacer esclavo. Tampoco yo diría eso, ¿eh? El cerebro humano es todo un misterio y no hay que minimizarlo. Bueno, en el mundo jurídico, ¿qué ha pasado? Lo que decía que retomaría en un momento más, y este es el momento. Primer caso en el mundo, Corte Suprema de Chile se pronuncia a favor de los neuroderechos. Caso concreto contra Emotiv, una compañía internacional de neurotecnología. Es el primer caso a nivel mundial sobre esa materia, que se pronuncia sobre aspectos de privacidad de la información neuronal. La sentencia establece las conductas denunciadas en las circunstancias que vamos en ese momento a enfatizar, que es que vulneran las garantías constitucionales en la Constitución chilena contenidas en los numerales primero y cuarto del artículo 19 y que se refieren a la integridad física y psíquica, al igual que el derecho a la privacidad. El dispositivo Insight de esta empresa Emotiv de neurotecnología, empresa internacional en esta materia, permite obtener las mencionadas métricas de rendimiento, es decir, de información acerca de estados de estrés, interés, relajación, concentración e excitación de las personas. Y también de información acerca de expresiones faciales, movimientos, al mismo tiempo que puede decodificar comandos mentales para poder controlar dispositivos o aplicaciones directamente con nuestros pensamientos. Ahora, veamos un caso que fue documentado y que fue compartido, por cierto, por el ex senador de la República, que fue promotor en su momento de esta iniciativa de neuroderechos, Gerardi, de apellido Gerardi. Aquí vamos a ver algo muy concreto, pero para que vean que no solamente es un tema de Rodolfo Guerrero y sus teorías conspiranoicas y nada. Aquí son hechos, no conspiración. A ver, vamos a compartir este sonido. Listo, ya está compartido el sonido y vamos a escuchar esto a continuación. El dispositivo Emotiv Insight es un cintillo con sensores que permite al usuario leer su información cerebral y detectar emociones. Para comenzar a usarlo hay que abrir una cuenta y aceptar los términos y condiciones así como las políticas de privacidad. Es necesario ingresar a la plataforma de la empresa con nuestro nombre de usuario y clave. Además, hay que declarar que se ha leído y aceptado los términos de uso de la licencia y del dispositivo, la política de privacidad, y que se tiene al menos 16 años de edad. Luego hay que conectar el dispositivo mediante Bluetooth. El cintillo se debe instalar en la cabeza procurando que los sensores estén bien conectados. ¿Qué les parece? Increíble, increíble. Ahí está. Pero sigue, El vamos a ver programa más de la detalles. empresa verificará primero que exista una conexión completa del dispositivo, y luego que la transmisión de datos a través de las ondas de electroencefalograma esté funcionando adecuadamente. A continuación hay que abrir la aplicación que provee la empresa. Después de verificar nuevamente la conexión, hay que darle un nombre al archivo que queremos grabar con nuestra información cerebral. Para comenzar la grabación, el programa nos pedirá realizar una serie de gestos para leer e interpretar nuestras ondas cerebrales. La repetición de gestos faciales permite al sistema asociar nuestras señales cerebrales a expresiones y emociones determinadas.
Nuestras ondas cerebrales son registradas y grabadas en 5 canales diferentes. Cada vez que hacemos un gesto con nuestro rostro podemos ver cómo las señales que se están grabando reflejan este cambio. Ahí está. Sí, sí. ¿Qué les parece? Bueno, evidentemente el material lo podrán ver en otro espacio. Yo me pondré de acuerdo con mis anfitriones, pero por motivo del tiempo, pues bueno, comentarles, el futuro no es mañana. Está sucediendo en este momento mientras estamos conversando de estos temas y no sería menor comentarles además que hoy en la industria automotriz ya existen dispositivos como el que acabas de ver de Emotiv, que estaba siendo utilizado y que está dándose a conocer su caso por Gerardi, ex senador de la República Chilena, sino también por dispositivos que de la misma naturaleza se ponen a partir de un modelo de auto que se llama o se denomina Emotion Charger, que es de Audi, para que a través de estímulos cerebrales nosotros podamos encender nuestros automóviles. Bueno, con ello, ¿qué les digo? Ya existe la industria, ya está siendo adquirida por muchísimos usuarios que tienen el potencial de unos cuantos milloncitos para gastarlos en un automóvil de esas características, al igual que cuando compras un Tesla, etcétera. Y bueno, nos queda claro que los desafíos jurídicos no son menores y que debemos de tomarle mucha seriedad en México y más que nunca estos temas y ya dejar estas discusiones rancias de que si va a existir o no va a existir una innovación, no. Ya eso ya es una parte obligatoria y la comunidad jurídica pues tiene que estar dentro de estos debates y tiene que estar generando estos modelos que ayuden a que se vea que el abogado no es enemigo y no es promotor de la desinformación o de la transformación, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que reivindicar el derecho, mi estimado amigo, porque si no, entonces, ¿cuál es la génesis del abogado y qué reza, por cierto? El primer postulado del decálogo del abogado: aprende, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Estás en lo correcto, mi querido maestro Rodolfo, pues se nos acabó el tiempo. Yo creo que esta conversación debería de tener como más capítulos porque está muy, muy interesante. La verdad, en lo personal, tu forma de llevarla es muy nítida, es muy clara, es muy coloquial porque muchas veces también uno como jurista tiende a ser muy técnico. Yo te agradezco mucho tu participación a nombre de la revista Lex y espero no sea la última porque está muy interesante, maestro. No, yo te agradezco mucho y si me lo permiten, voy a compartirles en este momento las controversiales redes sociales, ¿verdad? Digitales en las que podamos tener comunicación. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, estamos como Rodo Guerrero y los correos institucionales en donde me pueden mandar un mensajito y pueden, no sé, a lo mejor preguntarme una duda o también es importante que lo sepan. Nosotros tenemos generación y participamos con quienes desarrollan tecnología y que todos son tecnologías mexicanas, ya sea en tema de inteligencia artificial, cadena de bloques e incluso metaverso. Entonces, si quieren también ese tipo de tópicos, sin compromiso, me pueden mandar un mensaje y podemos generar un importante asesoramiento, guía en estos tópicos, más allá de la academia y de la investigación, que también trabajamos todos los días. Yo agradezco mucho a la revista Lex Informa, te agradezco mucho a ti, mi estimado, reiterando los saludos para René Castellán y por supuesto feliz de participar con ustedes próximamente y de colaborarles en los trabajos editoriales que también realizan en esta revista que me parecen muy loables, una labor muy encomiable y cuenten conmigo. Muchas gracias, maestro, y estamos en contacto para que nos sigas compartiendo toda esa información. Muchísimas gracias, que tengas buena noche. Hasta luego. Igualmente a ustedes, un gran abrazo a la distancia. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante.